Chacho, porque es la verdad, martes feriado cayó el día de Sancochado y tú normalmente feriado no trabajas, tú descansas. ¿Cómo estás? Con el reclamo que al día siguiente del golpe no me dejaron participar. Entonces eso fue Primero, una medida de protesta de tu parte. Al día siguiente, es que cayó el golpe lunes, entonces martes, ¿cómo vamos a hacer Sancochado? La gente no estaba para medias tintas, pues había que salir a vociferar, mi querido Chacho. claro, ciertamente. Y bueno, se ha envuelto el Perú en una discusión si es golpe o no es ¿Para golpe. ti qué es? Es un golpe de Estado, ¿no? Porque la democracia se fija en tres poderes. Cuando uno no funciona por actividad del otro poder, es que hay un poder que ha asumido todo en la mano. Y eso se llama de acá, en la China, en Japón, golpe de Estado, Y este ¿no? argumento legalista que dicen de que cuando se hizo la cuestión previa a la votación, que de eso se argumentó para la denegación fáctica, ¿a ti qué te parece? Mira, en mi generación y la que sigue, un gran porcentaje se enroló en el marxismo-leninismo, que se desactivó en los años 90. Todo ese grupo de personas, en su gran mayoría, creo que abogados, ahora han tratado de copar las instituciones judiciales, han tratado de copar también con mucho mérito la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, pero se enredan en legalismos con la misma ceguera con que antes defendían posiciones marxistas. No, uno no puede tener la ley del embudo para uno, ¿no? Y juzgar a los otros con otro cristal. Yo creo que es un golpe de Estado. Peor aún, ¿ah? El Perú, ahora hablando de economía, estaba encaminado a pertenecer a la Organización de Cooperación del Desarrollo Económico, que es un grupo de 35 países, ¿te acuerdas? La OCDE, la vicepresidenta viajaba mucho a Europa para tratar de que el Perú, como otros países de América Latina, México y Chile, se engarce en esta institución que privilegia a las instituciones. Bueno, con lo que ha hecho el presidente Vizcarra, nos Claro. ha puesto a la cola, digamos. Estábamos cerca a la ventanilla para ingresar, pero con una disolución del Congreso, con estas excusas infantiles, no va, pues, no va. Y el impacto se siente a una semana del golpe, como tú nos comentabas en la pauta. ¿Se puede percibir ya estos mensajes que envían el Ministerio de Economía, el señor Velarde del BCR, y la ministra, la flamante ministra de Economía, son mensajes que tratan de calmar lo que definitivamente se va a venir? Mira, los golpes de Estado, sobre todo las disoluciones del Congreso, son muy populares, Sí, pero pues. no son populares para los inversionistas, porque las personas que invierten miles de millones en el Perú no consideran que sea menos riesgoso que todo el poder lo tenga una sola mano. Por ejemplo, si alguna persona ha invertido en industria, pueden cambiarle las condiciones laborales, las condiciones de importación de insumos, la de admisión temporal de un día para otro. Ya ni siquiera hay esta gran discusión que existe en los congresos. Y por lo menos, lobby o no lobby, uno puede atisbar por dónde viene, como dicen en el póker, por dónde viene la mano. Ahora, para estos inversionistas, realmente el Perú ingresa a una era de incertidumbre, ¿no? Porque al día siguiente puede encontrar otro marco legal, ¿no? ¿Qué opinión te merece la nueva ministra de Economía? La joven ministra de Economía, María Antonieta Alba. Me dicen que es muy talentosa, pero si el presidente iba a cerrar el Congreso, iba a elevar el nivel de incertidumbre de los inversionistas. Es como cuando un avión entra a turbulencia en el aire. ¿Qué necesitas? Un piloto con Ajá. muchas horas de vuelo. No solamente un piloto con mucha capacidad, digamos, ¿no? Porque los pasajeros de alguna manera, que digamos, para ponerlo en esta metáfora, son los inversionistas, y hubiesen preferido una persona que tenga contactos en la banca internacional, en los organismos internacionales. O sea, en un periodo de turbulencia hemos debido poner un mejor piloto para que No, se sienta un así. piloto con mayor experiencia. Ella no descalifico sus condiciones, debe ser una muy buena profesional. He leído su hoja de vida, me parece que es una persona competente. La edad no es un indicador, porque a esa edad
otras personas llegaron con mayores horas de vuelo. Quienes la defienden de este supuesto ataque por ejemplo, a su participación es lo de Zavala, ¿no? Fernando Zavala. Dicen que llegó a la misma edad, entonces los que juzgan son machistas. Pero Fernando Zavala venía primero de ser 4 años o 5 viceministro de Economía. O sea, era el número 2 del Ministerio de Economía y Finanzas. La actual ministra ha estado, creo que el último año, en un puesto de tercera línea, que es un puesto importante, pero no de segunda como Zavala. Segundo, que Zavala tenía como primer ministro a Pedro Pablo Kuczynski. Claro, o sea, había un economista. Un economista. En cambio, la ministra ahora tiene como primer ministro... No, pues, ya malograste el desayuno de mucha gente. ¿Cómo va a ser primer ministro Vicente Zavala? ¿Puedes creer que los peruanos merezcamos algo tan feo? No sé, pero es el primer ministro, entonces... O sea, tú lo respetas en su condición de primer ministro. Claro. Pues ha demostrado que no tiene talento, o sea que... Es un ministro que no tiene luces, ¿no? Para la economía menos, porque te acuerdas que habló de reflotar Aeroperú, claro, de crear empresas públicas. Bueno, entonces no es la persona no adecuada. No tiene un buen líder, María Antonieta Alba, entonces. Mira arriba y ve a Vicente Ceballos y dice, bueno, es lo que hay. Claro, porque la economía crece en la medida que hay inversión. Y para que la gente invierta, tiene que haber menor incertidumbre. Y si ya le cargas de incertidumbre al escenario con estas elecciones, 2 en los próximos 2 años, lo menos que tú quieres es que eliminar algún activo de riesgo en el mes, porque la ministra va a tener que soportar todas las presiones populistas del presidente. Por ejemplo, este año no nos alcanza para todos los gastos. Si hay una huelga de trabajadores, digamos, de profesores universitarios, porque acaban de aumentar a los rectores, entonces los profesores van a querer ganar más. ¿Con qué se le aumenta? ¿Cómo le amarro el billete a Vizcarra, que es el mandamás acá, el patrón? Claro, si hay una huelga de maestros, que Dios no quiera, una huelga de salud, etcétera, etcétera, ¿con qué dinero se aumenta? ¿Con qué recursos se financia esos mayores gastos? ¿Corre el peligro, María Antonieta Alba, de convertirse en la secretaria de Martín Vizcarra, entonces? No hay, pero hay dinero, ¿ah? Pero el dinero con el que se puede financiar esos gastos, que ojalá no sean populistas, son tomando más deuda. Y ya hemos tomado deuda en los 3 primeros años, hemos tomado como 17 mil millones de dólares, una barbaridad. Ayer nos lo comentaba Hugo Guerra también. Estamos endeudados de nuevo. Estamos subiendo, claro. A mediano plazo. Claro, el tope es 30 puntos del PBI. Para ponerlo más o menos, la ministra podía girar con la tarjeta de crédito del Perú, gastar para que paguen los nuevos gobiernos unos 10 mil millones de dólares. Pero nos ponen el borde, pues, o sea, hay que tratar que no se endeuda, hay que estar vigilantes porque ahora, pues, pero ¿cómo vamos ya a estar ni vigilantes siquiera... si hacen lo que les da la gana, chacho? Pero saldrá... Optimista de tu parte. Saldrá publicado en el diario oficial del peruano, tiene por lo menos esa obligación normativa, ya no hacerlo sería realmente escandaloso, ¿no? Pero no le importa mucho el tema del escándalo, el que dirán no le importa, sin ninguna duda. Efectivamente, pues, pero para eso volveremos a las trincheras. Tú sabes que en el golpe de Estado anterior... ¿Cuál? ¿El del 5 de abril? El del 5 de abril de hace 27 años yo trabajaba en el Banco Central. Ok, ¿y qué pasó? ¿Te defenestraron? Me defenestraron porque había tenido un puesto de cierta figuración en el gobierno, en el primer gobierno de Alan García. Pues que no era un puesto, digamos, era un puesto como el que tenía la ministra anteriormente de ser ministra, no era un puesto, pues, de gran relevo, había sido... ¿Cortaron tu carrera al Ministerio de Economía? Claro, era director general de Comercio Exterior, había sido un par de años y cuando llegó el golpe, digamos, los técnicos que se embarcaron en el fujimorismo, que tomaron por asalto el BCR, esta vez no ha sucedido eso, felizmente, porque sigue Julio Velarde, en aquella oportunidad defenestraron... Todavía sigue Julio Velarde. Todavía. En esa oportunidad defenestraron al directorio y bueno... Y te volaron la cabeza. 15 que había de alguna manera tenido alguna militancia anterior a ingresar al BCR. Pues tú eres, digamos, un funcionario de carrera que estabas ahí en el Ministerio de Economía. Claro, más o menos. En el BCR, perdón. En el BCR, pero así son las dictaduras. Pero
En ese momento era muy impopular también criticar el golpe. Yo me acuerdo que empecé a trabajar en la revista Sí, y fuimos con un gran periodista, Ricardo Uceda, que nos convocó para desenterrar los muertos de la Cantuta. Y todos estos periodistas que hoy critican, Sí, pues. que apoyan el golpe que en ese momento defendía, e ignoraban todas las violaciones de los derechos humanos. Bueno, Dios me ha dado vida para volver a vivir no quiero decir nombre ya para no caer pesado, pero efectivamente todo lo que en ese momento se hacían de la vista gorda con las violaciones a los derechos humanos, ahora aplauden el golpe de Vizcarra, ¿no? Bueno, cosas que Siempre se ve. va a haber este tipo de gente, ¿no es cierto? Que se recicla. Se recicla, pero ahora están siempre aplaudiendo el golpe. Ahora, en ese momento era un golpe de derecha, ahora es un golpe medio caviarón, dice. Medio izquierdoso el golpe. Porque de alguna manera beneficia a los partidos que han conspirado contra la democracia, que han sido Nuevo Perú, Frente Amplio, y en general un grupo de abogados en muchas ONGs que anteriormente han militado con los líderes de ambos partidos en la nueva izquierda en el Perú. El ¿no? MEF dice gestión hoy, aspira a crecer 3% este año, pero reconoce que hay sesgo a la baja. O sea, estas declaraciones tienen esa intención, ¿no? De que no cunde el pánico, como Sí, decía Chapulín Colorado. Pero es una declaración infantil de la ministra Alba. Yo le recomendaría que no se gaste porque no se puede crecer 3%. Ya se viene con un promedio de 1.7, 1.9. Tendríamos que crecer 5% cada mes. Va a Eso ser es un año imposible. malo. Va a ser un año malo. Comparado con qué año malo que tuvimos en los últimos tiempos. ¿Recuerdas alguno? El 2009, pero fue por la crisis internacional, ¿no? Cuando cayó el Lehman Brothers, todos los bancos en Estados Unidos, un enfriamiento mundial. Ahora es un año malo, hay que reconocer, por la guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos, que le ha quitado un punto al crecimiento mundial. El mundo crecía 3.5, ahora está creciendo 2.5, pero el presidente Vizcarra dice que el Perú es el país que más crece en la región. Sí, esa es una falacia, ¿no es cierto? No No tiene cifras que lo respalden. No tiene cifras. Crecíamos éramos el número 2 como en la Copa América para hacer un llegamos a la símil. final, llegamos a la final con Brasil. En este caso éramos 2 después de Panamá, digamos, Ya. porque Panamá crece bastante, pero ahora estamos fuera No, de los cuartos de final, estamos... No clasificamos a octavos. Mira, nos han pasado Panamá, Bolivia, Honduras, Guatemala, Colombia, posiblemente Chile, hasta Costa Rica. Podríamos estar en el puesto séptimo, octavo, sexto. Depende cómo crezcamos en el último trimestre, que no es un buen trimestre para las estadísticas peruanas, porque los crecimientos se comparan con el año anterior. Y en el trimestre del 2008, o sea, con el periodo con que se compara, en este caso fue muy alto. O sea, es poco probable que el Perú crezca más de 3%, más de 2.5%. O sea, Vizcarra es populista también cuando nos lanza cifras con la intención de convencernos de que estamos creciendo. Claro, es, digamos, apoya, ¿no? Por lo menos... Ningún economista sale a parcharlo, ¿no? O sea, él dice lo que dice y no pasa nada. Sí, Salvo pero... tú, que me estás diciendo eso. Ayer me lo decía también Hugo Guerra, pero no hay, digamos, un economista No, que pueda acá está defenestrar eso. Aquí están las proyecciones de la CEPAL, ¿no? Efectivamente, mira, Honduras primero, Granada, Bolivia, Panamá, y en este cálculo de la CEPAL se pensaba que el Perú crecería 3.2, pero el Perú todo indica que va a crecer menos de 2.5. Esto genera recesión, ¿no es cierto? La gente ya no quiere comprar, no quiere invertir. Claro, ¿cuál es? Porque el impacto, digamos, del peruano de a pie. ¿Qué siente el peruano de a pie con estos temas? Porque ayer justamente el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ha hablado para el peruano de a pie. Dice que no hay mucha complicación después del golpe porque el Perú va a seguir pagando su deuda, eso sí. Por lo menos somos buen pagador, no sé si mucho mérito, mucho tampoco, Ya. no hay mucho de qué alabarse. Claro, es un buen comportamiento del deudor, pero a veces uno paga y deja de comer. Bueno, pero para que el Perú tenga recursos para seguir
financiando con mejor calidad salud, educación, construyendo carreteras, colegios que nos falta, somos un país con muchas carencias. El Perú tiene que crecer más de 2%, el Perú tiene que crecer 5 o más, porque realmente necesitamos muchas cosas y para poder financiar esos gastos en inversión pública, en obras, en postas, en educación, la recaudación tiene que crecer y no hay manera que la recaudación crezca si el Producto Bruto porque no crece. Muchas veces me preguntan qué cosa es el PBI. El PBI es la suma de todas las producciones en el Perú, por ejemplo, la producción del agro en un año, la producción de la industria, el comercio, la producción de los bancos, hasta la producción de los servicios en los hospitales. Nosotros nos medimos con el año anterior y siempre hay que ir una grada por delante, porque el Perú cada vez tiene mayor población, cada vez la población crece, somos un país joven y los mayores necesitan recursos, necesitamos recursos para pensiones, para sueldos públicos, etcétera, etcétera, para también superar nuestros niveles de analfabetismo, de anemia, pero para todo eso necesitamos billete, dinero. Pero para tener dinero el Perú tiene que crecer, si no, no se puede obtener, ¿cómo se llama?, tributos, ¿no? De la, ¿cómo se llama? Yo sí siento que siento que hay algo de recesión. La gente ya no compra como antes. Los centros comerciales no están tan llenos, o sea, ¿no? Efectivamente, la gente está guardando pan para mayo. Sí, la pues. gente... No vendo el Nissan, chacho. Me regatea, me lo quieren machetear a la mitad del precio. No es un buen momento para vender. No sé cuándo va a ser un me buen momento. en eso. Porque mira, ahí está. no voy a bajar de precio. Con el golpe el 30 de septiembre del señor Vizcarra va a haber una elección supuestamente a fines de enero, supuestamente, ¿no? Y después viene otra elección en abril, o sea, vamos a vivir en una vorágine electoral. Electoral, claro. Con numerosas, ¿cómo se llama?, vicisitudes. Vamos a tener ocurrencias, ¿qué más va a pasar? Otra marcha. Por ejemplo, esto del Tribunal Constitucional me parece patético, ¿no? Que digan que no pueden apelar porque no está... y lo repiten con seriedad los abogados, mis amigos abogados, algunos, realmente me parece risible, porque nos están mirando. Está bien, dice que la OEA no nos ha criticado, pero quizás tan importante como la OEA sean las empresas estas de clasificadoras de riesgo, porque ellas no nos van a perdonar por esta tintería que quiere hacer el gobierno con el Tribunal Constitucional. Primero, no aceptar que juramente el que ha sido elegido. Ahí Gonzalo Ortiz de Ceballos ha vuelto a presentar su documento. Él fue elegido de pleno derecho y no aceptan. Claro, dice que hay reclamos. ¿Qué reclamos? Si el reclamo es que votó Foronda y ya se demostró que fue Dahmer. Ni siquiera eso, porque en el derecho parlamentario de todo el mundo, cuando se vota, la dispensa del trámite de acta, ya acabó la elección. Sí, pues. Y se votó. Ya no existe. Eso está bien que nos engañen en la TV algunos desavisados, pero para las empresas que miden el riesgo, para los inversionistas en un país, el Perú debe comportarse con estándares legales internacionales, y eso que argumenta realmente es ridículo y es un papelón, ¿no? Y tenemos un tema acá, el Perú de la próxima década. ¿Qué futuro nos depara, Chacho? Sí, pues el futuro depende de lo que hagamos, ¿no? Ojalá... O sea, tenemos un futuro que poco prometedor, entonces, porque yo veo complicada la situación. Sí, realmente, ojalá, a ver, saquemos alguna lección de lo que ha pasado y ojalá nuestros políticos sean más tolerantes, puedan conversar sin insultar, ¿no? Porque uno sale a opinar y te insultan. Es realmente es lo que está pasando en el Perú hace bastantes años. Y el presidente ha hecho lo mismo, ha cerrado el Congreso con ¿cómo se dice? Denegación fáctica. Denegación fáctica. Él sería igual, ¿no? Un jefe fáctico de Estado. Si ha sido pero para poder crecer tenemos que tener instituciones. De nuevo,
Douglas North, un célebre economista, ganó el premio Nobel hace 25 años señalando esto, ¿no? Que había que institucionalizar la justicia, los partidos, los congresos, la relación entre los diversos poderes del Estado para poder dar como cimientos para que los países puedan atraer inversión. Si mejoramos, si el próximo Congreso no lo toman la gente que quiere tumbarse el modelo económico, porque ya no hay otro, no. ¿Cuál sería el próximo modelo económico? No hay, pues. Las estatizaciones. Volveríamos a lo que sucedió, ni siquiera ya sucede en el mundo. Antes, por lo menos había los países de la cortina de hierro, pero ¿no? sucede en Venezuela, ha sucedido en Ecuador. Pero Venezuela pudo embarcarse en esas locuras suicidas porque tenía 3 millones de petróleo diarios. Nosotros somos pobres. 100.000 millones de dólares de petróleo. Nosotros no tenemos pues ni 3.000 millones de dólares. En el cobre, que es nuestra máxima exportación. Está paralizado. Producimos 17.000, 18.000. No podemos darnos ese lujo. Por lo menos eso augura que si el señor Vizcarra se va hacia la izquierda en una locura tipo Chávez, no va a tener mucha gasolina, porque como dijimos hace un momento, tenemos deuda, pero solo vamos a poder endeudarnos 10.000 millones de dólares más si la ministra no dice no. Pero en ese momento que pasemos el 30%, se va a prender la luz roja y nos van a rebajar el grado de inversión. Pero lo preocupante es que quienes están detrás de Vizcarra sí tienen esta idea de la Asamblea Constituyente y básicamente el capítulo económico de la Constitución. Entonces esto nos llevaría pues que a una aventura suicida. Estaremos en minoría nuevamente como el año 92, pero hay que empujar y promover los partidos que tengan ideas racionales sobre la economía peruana y el crecimiento, porque el Perú no puede darse el lujo de imitar a Venezuela. Primero, porque es más pobre que Venezuela cuando empezó esta locura, y segundo, no tenemos los recursos que tenía Venezuela, que han financiado esa dictadura las 2 últimas décadas, ¿no? No, sin ninguna duda, en eso estamos completamente de acuerdo. Para poder salir de la pobreza, este estudio es sugerente, lo escogí porque es un estudio de la sección económica del Diario El Comercio, planteaba un escenario de crecer por lo menos 5% para poder tener algún estándar de, digamos, de mejorar, de disminuir la pobreza en alguna medida. Ahora, como estamos, a este crecimiento del señor Vizcarra vamos a aumentar, poco, pero vamos a aumentar nuestro porcentaje de pobreza. Pero tengo la esperanza que podamos reencontrarnos con un nuevo presidente y que el señor el ingeniero Vizcarra, no se pretenda reelegir, ¿no? Que se vaya, como bien prometió, ¿no? Claro, mira, porque mira, hasta el presupuesto para 2020, que él ahora lo va a aprobar entre gallos y medianoche sin ninguna discusión. Confirma nomás. No privilegia ni la educación ni la salud. Si no, vamos a tener menos recursos en educación, menos en recursos en salud que en el presupuesto del 2019. ¿Qué está privilegiando? Está privilegiando transporte y vivienda. Está bien, es obra física. Ha puesto ahí a sus dos alfiles. Es populista, además. Sí, porque hablábamos de Hermes Trujillo. Hermes Trujillo en transporte y René Yáñez, el ministro Esa es su batería. Su batería. Su mancha. La mancha de moqueguanos. Claro. Porque hay él los ha puesto porque sabía que nadie se los iba a censurar. Claro, es la verdad. Porque ahora nadie lo censura. Ha sacado a Loto, que también era su amigo, ha puesto de ministro de Vivienda, que no tiene las calidades, por ejemplo, del ministro Bruce, del ex ministro Bruce. Esperemos que lo haga mejor. El señor, en una nota leí en Gato Encerrado que se había jubilado. Sí, ya estaba en su casa ya leyendo periódico y tomando café con leche. Por lo menos en la SUNAT decía que tenía su RUC con baja de oficio. Ajá. Y que había cobrado su reja. Lo han desempolvado. No, pero no lo descalifica haber estado jubilado, ¿no es cierto? No lo descalifica. Está muchachón. Digamos, creo que
se publicó una foto que lo había es el que acompaña al estadio al presidente a ver los partidos de fútbol. Es su pata. Entonces, qué increíble cómo se maneja el Perú. Bueno, acá todo el amiguismo siempre ha funcionado en todos lados, ¿no? Congreso, Ejecutivo, bueno. Esperemos que lo haga mejor, porque mira lo que estaba mirando el día de ayer, se publicó en la ejecución presupuestal, por ejemplo, a la ministra de Salud, no sé por qué la han ¿Por qué se ha quedado? ¿Por qué se ha quedado? Tiene ejecución presupuestal del 23% y debería tener 80% a estas alturas. O sea, tiene un retraso, digamos, tiene nota 0,5 o 0,4. Si estuviera en el colegio... Es una incompetente. No le hubiesen puesto ni 11. Es una incompetente probadamente, con las cifras de ejecución, nada más, la ministra Zulema Thomas. Otra, por ejemplo, la ministra de Educación, ¡Uah! 0,9. Flor Pablo. Ella está preocupada en la ideología de género y en respaldar a Vizcarra en todas sus aventuras. No ha construido ningún colegio. ¿Y bueno, qué cosa está inaugurando Vizcarra? Yo veo que está inaugurando que mayólicas, puertas de baños de colegios. Canchita de fútbol. Algo están inaugurando. Pero realmente, en el caso del anterior ministro de Vivienda, Extremadoiro, que felizmente se fue, también tenía un 0,7. O sea, todos estos ministros no gastan, no saben cómo, no tienen gestión. La ministra Thomas, además, emblemática la falta de ejecución y de resolver el problema en el tema de las incubadoras. Porque hay dos tipos de ministros, en general. Hay el ministro que le gusta estar sentado en su escritorio. ¿Ya? Ministro del Interior también ha habido un montón así, ¿no? ¿Ya? Y de ahí creen que están dirigiendo el país y entran, se sientan en el escritorio a las 8, piden un café, reciben a un director, a un empresario y todo el día están en reuniones. ¿Ya? Eso no hacen nada. Ya. El ministro, sobre todo en estas áreas, tiene que ir al campo. Tiene que ir a guapear. Tiene que estar en el vaciado de un techo, en la ejecución de una compra. Por lo menos viendo cómo se cava una zanja, porque eso hace que las cosas se apuren y por lo menos monitorear, tener una libreta, cómo va la escuela en Ollón, cómo va en Bellavista, el asfaltado de la pista, el mercado, etcétera, etcétera. Porque si no, una vieja tradición nacional es dejar todo para mañana, ¿no? Bancos llenos de plata, pero disminuyen sus clientes. ¿Los bancos están con plata? Efectivamente, y eso es muy malo, ¿ah? Muy bueno, también malo para los bancos, qué increíble, porque no toman préstamos. O sea, ese como tú dices, no puedes vender tu carro, la gente no está pidiendo préstamos, no, ojalá que esté ahorrando, no creo, porque el año no viene bueno, pero en general se está sintiendo que los bancos están como la figura emblemática, ¿no? La gente no conocerá a Rico MacPato, ¿te acuerdas? Rico MacPato, el pato que tenía pues, la bodega llena de billetes. De billetes de lingotes de oro. y y aquí no hay, nadie pide préstamos, no hay crédito hipotecario, todo esto ha bajado. Claro, hay una regla en el Banco Central de Reserva, que los depósitos en soles tienen que tener un encaje. El encaje bancario. Una parte no se debe mover por seguridad. Intocable, que es el 8%, creo, en moneda nacional. Actualmente los bancos tienen 23%. O sea, tienen de sobra. De sobra. Para su encaje bancario. Hay demasiado dinero inmóvil, demasiado dinero ocioso. O sea, la gente no está pidiendo créditos. No hay préstamos. No hay préstamos, están disminuyendo. Por más que los bancos han comenzado a dar pues tarjetas, como te llaman todos los días, te compran la deuda, etcétera. A mí me llaman todos los días, eso es cierto, pero para cobrarme, no para darme. Porque en general en el mundo ha bajado el costo del dinero. En Estados Unidos bajó la tasa interbancaria del BCR norteamericano, que es la Reserva Federal, y en Europa el Banco Europeo también ha dado una inyección de liquidez, o sea, los billetes sobran, lo que falta en los bancos son clientes. Exacto, chacho. 8 de la mañana con 50 minutos. Dime. En dólares, mira, te voy a dar... El encaje. El encaje en dólares es algo así como 20, pero actualmente hay 50%. El encaje bancario en dólares es 20 y hay 50% actualmente. O sea, ocioso. También están llenos de dólares. Están llenos. Más del doble está parado. No se mueven, son billetes durmiendo. ¿Y esto qué lo reactiva? O sea, ¿no? Esperar nada más lo que tiene la onda política que estamos viviendo. Claro, pero para que
la gente tome préstamo, necesita que la incertidumbre disminuya, y no disminuye la incertidumbre cerrando el Congreso. Pero ha aumentado la incertidumbre y ha aumentado además el ese titular muy emblemático. Con el dinero les quema a los bancos y se lanzan a buscar clientes activamente. O sea, van a empezar a llamar para están darte crédito. llamando, te llaman sábado, en la mañana, el domingo. Como locos. Como locos. Entonces voy a aceptar cuando me llamen, ¿no? Porque si hay plata, que me presten. Claro, en el lado positivo es que el crédito hipotecario ha bajado. Pero ahora yo me presto ¿para qué? O sea, también... Crédito hipotecario. Hipotecario. Por lo menos es el que está funcionando de alguna ¿Crédito manera. vehicular? No, ese ha caído mucho porque hay mucha morosidad, mucho incumplimiento. Y hay muchos carros también de segunda mano, ¿no es cierto? Esto lo estoy viviendo en carne propia, Chacho. No, incluso los bancos mismos llevan estos carros a vender porque están requisando muchos carros de personas que no pueden afrontar sus créditos. Se están embargando con los carros. Están embargando y salen al mercado y están compitiendo con tu carrito Nissan que... Claro, pues tiene casi el mismo precio que yo pido un carro del 2010. Y estoy descalificado, pues que van a comprar el del 2010. Yo estoy pidiendo mucho, entonces quieren pagarme un sol. Claro, no es así tampoco. Porque poco de respeto con el Nissan. En una estadística que creo que es mundial, el que debe privilegia la casa. Pues. Deja de comer, pero paga casa, ¿no? Claro. Pero no deja de comer para pagar el auto. Ese lo pierde, pues, porque efectivamente tiene otras obligaciones. En la mañana nos decían a través de las redes sociales que no habíamos tratado el tema de Peruvian Airlines, y eso es cierto, no hemos tratado como corresponde. ¿Qué ha pasado con Peruvian Airlines, Chacho, por favor? Explícanos. ¿Qué ha pasado con el mercado aéreo en general, no? Ok. En el mercado aéreo en general, estamos creciendo realmente de una manera impresionante, ¿no? En el mercado aéreo. Pero nos falta infraestructura en el aeropuerto. Ese es un tema, ¿no? Este aeropuerto estaba preparado para 10 millones de pasajeros anuales. ¿Ya? Actualmente solo en el mercado nacional tenemos 15 millones de pasajeros. Ajá. No alcanza. Claro. Y en el mercado internacional, o sea, viajes al exterior, otros 15 millones. O sea, nuestra infraestructura aeroportuaria está soportando una carga de 300% de su capacidad. Ok. Por eso que el aeropuerto pues parece un mercado persa, ¿no? Claro, realmente claro. Ya da vergüenza. Ahora ciertamente... Ha quedado chico el aeropuerto, y por lo menos el Jorge Chávez. Por lo menos ayer salió una nota que decía que se permitía que las obras abandonadas se puedan retomar. Yo espero que esta obra del Callao, que te acuerdas de la continuación de la Costa Verde, pueda terminarse, porque eso va a terminar por detrás del aeropuerto. Eso activaría, digamos, la construcción de la segunda pista y la intención es que el aeropuerto actual solo quede para vuelos nacionales y para vuelos internacionales se haga un edificio en la parte posterior a la cual se ingresaría por atrás, por Gambetta. Por Gambetta, si no me equivoco. Claro, que eso es Centenario, ¿no? Esa avenida de... Donde ya se expropió y está todo, digamos, listo para hacer, ¿no es cierto? Claro, pero eso combinado con la continuación de la Costa Verde sería un golazo, ¿no? Pero Peruvian Airlines... ¿Qué ha pasado con Peruvian Airlines? Todo indica que va a volver a volar. Esa es una gran noticia para la gente que nos está escuchando, porque muchos se han quedado con pasaje de Peruvian Airlines. Al parecer hay un fondo interesado con la tarea de reflotar Peruvian Airlines. Peruvian Airlines tiene una ventaja, cuenta con un contrato con 14 aviones Boeing. Okay. Lo que sucede es que les cambiaron las reglas de juego aduaneras. El Estado les cambió las reglas de juego. Claro, normalmente el avión ingresa por internamiento temporal, o sea, no se nacionaliza, pero le han acortado con precaución el plazo y entonces les han exigido por lo menos una garantía. Creo que la garantía en este caso de los aviones era 20 millones de dólares. O sea, había que pagar. Había que poner la plata. Y que se han desestabilizado económicamente, entonces. Entonces están buscando, parece ser, un respaldo para conseguir el dinero. Pero ¿Qué esto, dinero hay? En la práctica, ¿cómo puede desestabilizarse que pagues con gente que se quede en el aeropuerto sin volar?
porque como les han embargado O sea, de han sufrido improviso, embargos. claro, les congelan todas las cuentas hasta que se restablezca, porque hay una pérdida. Creo que Peruvian factura algo así como $400,000 y es una pérdida importante. Hay que recordar que Peruvian es la segunda línea del Perú, ¿no? Tiene más o menos el 18% del mercado. LAN tiene el 60%, pero Peruvian estaba Peleando bien, además. Nicho, porque ni siquiera las famosas líneas estas baratas, como le llaman, low Viva. cost, Viva, ¿cómo se llama la otra? Star, ¿no? No, acá tengo Sky Perú, ¿no? Sky Perú. Sky Perú no lograban, ¿cómo se llama? Quitarle mucho mercado a Peruvian, ¿no? Porque era, digamos, es un pasaje más barato, es un pasaje confortable y al parecer todo indica que Peruvian va a volver a volar. Y todo porque este mar de cuenta con los aviones los y tiene. cuenta con la marca, ¿no? Y todo este mar de denuncias en Indecopi va a terminar entonces ¿qué? No, Resolviéndose. se va a asumir, yo me imagino, pero lo interesante es para las personas que tengan pasaje de Peruvian, los van a poder usar, ¿no? O sea, Porque el no pasaje, desesperarse. No desesperarse, claro, han perdido las vacaciones. Claro. Creo que muchos compraron para las vacaciones que justamente empezaban esta semana, ¿no? Claro, Que eran las vacaciones escolares de los chicos. Bueno, ciertamente ha habido un problema, pero esperemos que pronto se resuelva, ¿no? Salsita, Chacho, 8.57. Laboratoria, me pusiste en la pauta. ¿Qué pasó? Laboratorios, sí, siempre escogemos dos empresas chicas, ¿no? Chicas. Esta es más que este es un emprendimiento, ¿no? El laboratorio es un emprendimiento de una persona joven, de Mariana Costa Checa, que esta señorita ha formado una organización para formar personas de bajos recursos para desarrollar sus habilidades en computación, en programación, ¿cómo se llama? En manejo de programas, etcétera, y las logra colocar en empresas de alto nivel, ¿no? En grandes empresas, y lo está haciendo con éxito. Esta empresa empezó en 2014 con una peruana que con un ecuatoriano, con su esposo, formaron esta empresa que además tiene presencia, me dicen, hay que felicitar por eso a las empresas peruanas que exportan su talento, exportan su habilidad, ahora operan en México y Chile, ¿no? Y otros países de América Latina. Y ya para terminar, Chacho, nos quedan 2 minutos. La venta online de mochilas, que es una cosa que es... sí, me sorprendió. Completamente innovadora, vender mochilas de manera online. Online. Freddy Piñasca, ¿no? Es una persona que tiene 20 años. Primero vendía... 20 años, muchacho, es joven. No, 20 Tiene 20 años trabajando. en el mercado, debe tener 50 años, ¿no? ¿Ya? Se inició en el año 89 con la marca y en algún momento importó mochilas chinas. Pero ¿Qué después, marca es? Porta. Porta, ajá, Porta conocida. Porta conocida, después ha conseguido hacer una mochila de fabricación nacional con muchas, ¿cómo se llama? Fortalezas, y la marca sin impuestos. Y se vende. Y se vende online. Incluso ya está vendiendo a todos los países de Sudamérica y es una marca peruana que atraviesa fronteras y realmente siempre estos temas son dignos de resaltar. ¿Cómo ¿no? se llama el joven? ¿El señor, perdón? Freddy Piñasca Frías. Él es de ¿cómo se llama? Es de Junín. O sea, es un emprendedor peruano, empresario del interior del país. Claro, que vale la pena aplaudir. Empezó en Lince, estudió en Alfonso Ugarte. El primer contrato lo tuvo con Lau Chun, gran empresa de mi amigo Víctor Lau Chun. Seguramente el producto le gustó y realmente tuvo buen ojo porque se sigue vendiendo mochilas Porta y sobre todo se exporta, ¿no? Listo, Chacho. 9 de la mañana. Porta, se exporta Porta. 9 de la mañana. Nos vemos el martes, ¿no es cierto? Ya con Sabelón. Nos vemos el martes. ¿Ya viene Philip? Philip está el lunes acá, el martes ya está con el sancochado en su horario normal, si no hay golpe. Dice que está contra nariz, con O sea, de cirugía estética, de hecho. otros párpados, ¿no?